Hola a todas y a todos. Venimos trabajando sobre la idea de la generación, de cómo se generó la vida en el planeta. Después pudimos trabajar sobre la teoría del ancestro comunes, esto es decir, cómo todos los organismos vivos que poblamos la Tierra tenemos un único ancestro común, que son los organismos unicelulares procariotas que aparecieron hace 3.500 millones de años. Esto quiere decir que si agarramos cualquier organismo vivo, una planta, un animal, un hongo, un unicelular, vamos a descubrir que si vamos para atrás en el tiempo y hacemos un árbol genealógico, vamos a ver que todos compartimos un ancestro en común, que son los organismos unicelulares procariotas que se formaron hace 3.500 millones de años. Esa es la teoría del ancestro común. O sea, todos los organismos vivos somos, podríamos decir, parientes muy lejanos. Quiere decir que pueden abrazar al árbol que está en la puerta de su casa, que es un pariente lejano, o a la cucarachita que pasó caminando por el baño, que también lo es. Entonces, ¿cómo es que cada organismo, cómo es que los diferentes organismos fueron tomando formas distintas y fueron ocupando espacios distintos? Y entonces para eso vamos a intentar explicar un poquito más acerca de la teoría de la evolución. Para hablar de la evolución tenemos que entender primero que no siempre se pensó de la misma manera. ¿Sí? Hasta el siglo XIX la gente seguía suponiendo que todas las formas de vida eran fijas, o sea que Dios había creado todo y que así como Dios lo había creado, todo seguía exactamente igual como al principio. ¿Sí? Entonces esa teoría que explicaba que todo era exactamente igual se llamaba fijismo y está basada en la idea de un señor filósofo que se llamaba Aristóteles. Y Aristóteles, vamos a ponerlo un poquito más cerquita, había ideado una escala jerárquica de las formas de vida, en donde en la parte baja se encontraban los objetos inanimados y a medida que iba subiendo en la escalera, esto es una escalerita, empezaban a aparecer organismos un poco más complejos. ¿Sí? Por ejemplo, un hongo no está muy lejos, según decía Aristóteles, de algo inanimado. ¿Sí? Algunas plantas no muy lejas de los hongos, algunos animales marinos, por ejemplo, como las estrellas, los erizos de mar y demás, eran más emparentados con las plantas. Y a medida que iban subiendo se iban complejizando. Insectos, ¿sí? Invertebrados, vertebrados, mamíferos o vertebrados, ¿sí? En este caso un pato, hasta llegar a la parte superior del esquema que había planteado Aristóteles, que era el ser humano. Quiere decir que el ser humano era, porque era imagen y semejanza de Dios, era la forma de vida más evolucionada que existía. Ahora, lo que decía Aristóteles y todos los fijistas es que esto seguía así desde el inicio. Dios habría quedado todo así y todo seguía igual. ¿Sí? Hay algunos científicos que se les llamaba naturalistas en esa época que empezaban a dudar de esto porque decían, pero no puede ser que todo sea igual, porque en realidad había formas de vida que se habían extinguido. ¿Y cómo lo sabían? Porque habían encontrado, por ejemplo, restos fósiles. En el siglo XIX era una especie de furor salir a buscar y encontrar restos fósiles. Los restos fósiles, no sé si todos ustedes saben, que son los restos de seres o de animales o de plantas que vivieron hace muchísimo tiempo y que quedaron grabadas en una roca. Entonces, los naturalistas empezaron a darse cuenta de que los fósiles, o sea, esos animales y plantas y insectos que quedaban fijos en la roca, eran similares, pero no iguales a los organismos vivos que podían observar ahora. Entonces empezaron a pensar, pero son parecidos pero no iguales. Quiere decir que antes de todo esto hubo otros. ¿Sí? Entonces ahí empezaron a pensar que algo debía estar mal con el fijismo. Y entonces surgieron las teorías evolucionistas, ¿sí? O como vieron en el video ustedes, transformistas se pueden llamar. Entonces había una disputa ahí entre el fijismo y el evolucionismo o transformismo. Los fijistas seguían diciendo que todo era igual, los evolucionistas decían algo cambió. Había muchos evolucionistas, de entre ellos el más conocido y el más renombrado es Jean-Baptiste Conde de Lamarck. Lamarck, en 1801, o sea, hace muchísimo tiempo, fue lo suficientemente inteligente como para pensar una teoría de la evolución que vamos a explicar muy rápido. Lamarck pensó que para que haya cambio en un organismo, lo primero que tiene que existir es un cambio ambiental. ¿Sí? Un cambio ambiental.
¿Por qué? Porque Lamarck decía, si el ambiente cambia, entonces los organismos que viven en ese ambiente van a tener que cambiar para adaptarse y poder sobrevivir. Y pensó una estrategia un tanto complicada, que no pudo demostrar, pero que para la época fue absolutamente revolucionaria, y que todo el mundo conoce como la historia de las jirafas de Lamarck. Lamarck decía, los organismos cuando cambia el ambiente tienen que modificar su cuerpo para poder sobrevivir al ambiente cambiante. Ahora, ¿es el mismo organismo el que cambia su cuerpo? No, va a decir, van a transmitir a la descendencia la posibilidad de la supervivencia. Y entonces aparece el famoso ejemplo de las jirafas de Lamarck. Vamos a acercarnos un poquitito. Lamarck va a decir, el cambio ambiental es primero, el ambiente cambia. Y entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos observar el ambiente cambiante? En este ejemplo es en la copa de los árboles, ¿sí? Entonces Lamarck va a decir, al principio las jirafas eran animales más bajitos, pero a medida que podían comer del suelo, pero a medida que tuvieron que cambiar su hábito alimentario, por los cambios ambientales, tuvieron que ir estirando su cuello para lograr generación tras generación ir alcanzando el alimento, y por eso hoy, 1, 2, 3, 4 generaciones después de las primeras jirafas, vamos a tener las jirafas tal cual como las conocemos hoy. Entonces Lamarck va a decir, el cambio ambiental determina que los organismos vayan modificando su cuerpo generación tras generación, o sea, este sería el hijo de este sería el hijo de este el hijo de este y este el hijo de este, y así va a decir, generación tras generación van a cambiar su organismo, van a cambiar su cuerpo, para poder adaptarse al cambio ambiental, ¿sí? Para poder sobrevivir. La idea de Lamarck es genial, es muy buena, pero no había forma de demostrarla. ¿Sí? Entonces, algunos lo aceptaron, otros no tanto, pero fue la primera idea muy parecida a lo que después vino y hoy nosotros conocemos como teoría de la evolución, que es la de Darwin. Darwin fue un naturalista muy influenciado por su abuelo, que era un evolucionista, ¿sí? Erasmus Darwin, ustedes ya lo leyeron, lo vieron eso en el video, y Darwin empezó a pensar que la cosa tenía que ser un poco más complicada que lo que decía Lamarck. Entonces, Darwin se subió a un barco, fue a recorrer el mundo y fue a recoger por todo el mundo un barco que se llamaba Beagle, como el canal de Beagle, que se llama canal de Beagle acá en Argentina porque el barco pasó por ahí. Y fue recolectando y observando y anotando todo lo que veía en ese viaje. Recorrió todo el mundo para encontrar especímenes, animales, plantas y demás, para formular su teoría, que ya la tenía evidentemente un poco pensada. En 1859, Darwin presenta su libro que se llama El origen de las especies. Si uno se pone a pensar en todo lo que venimos diciendo, está clarísimo que para Darwin decía el origen de las especies, o sea, qué es una especie, tiene que ver con la teoría de la evolución que iba a plantear en ese momento, que fue absolutamente revolucionaria. Darwin, igual que Lamarck, va a decir que los cambios ambientales son necesarios, ¿sí? Absolutamente necesarios. Pero, en lugar de pensar como Lamarck, que los animales debían modificar su cuerpo para sobrevivir generación tras generación, Darwin se dio cuenta de algo muy simple que todo el mundo conoce, que son las diferencias individuales dentro de una misma especie. ¿Qué quiere decir esto de las diferencias individuales? Todos ustedes que son compañeros del colegio saben que siendo de la misma edad, viviendo más o menos en la misma zona, todos somos de la zona norte, del conurbano bonaerense, todos vamos al mismo colegio, tenemos más o menos la misma alimentación, o sea, tenemos un mismo ámbito bastante parecido. Todos entienden y no ignoran que hay diferencias individuales. Quiere decir que uno es más petizo, otro es más alto, otro tiene el color del cabello rubio, otro tiene el color del cabello más oscuro, otro tiene los ojos marrones, otros tienen los ojos verdes, y así cada individuo de una especie, en este caso si tomáramos como especie los alumnos de segundo año, vamos a darnos cuenta que hay diferencias individuales. No todos somos iguales por suerte. Entonces Darwin se dio cuenta que hay diferencias individuales. ¿Y por qué es importante para eso?
¿Por qué es importante esto? Porque Darwin va a decir, son las diferencias individuales dentro de una misma especie la que le va a permitir tolerar o no los cambios ambientales. ¿Sí? Entonces, Darwin va a postular acá su idea de selección natural. La selección natural tiene que ver directamente con las diferencias individuales. Y entonces vamos a explicar con un simple ejemplo esto de las diferencias individuales y la selección natural. Imaginen ustedes que hay un grupo de caballos, ¿sí? Hace muchísimo tiempo, cuando el hombre todavía no había pisado la tierra, cuando el ser humano todavía no existía, había una especie de caballos. Dentro del ámbito en donde vivía esa especie de caballos había otra especie que eran depredadores de los caballos. Entonces, si un depredador tiene que cazar un caballo para comérselo, lo que va a hacer es correrlo. Ahora uno podría decir, hay caballos que corren más rápidos y hay caballos que son más lentos. ¿Sí? Basta con ir al hipódromo, o si alguna vez vieron una carrera de caballos, van a ver que hay caballos más rápidos y hay caballos más lentos. Quiere decir que los caballos más rápidos tienen mayor posibilidad y probabilidad de que el depredador no los alcance. En cambio, el caballo más lento tiene mayor posibilidad y probabilidad de que el depredador lo alcance. ¿Sí? Entonces, quiere decir que los caballos más rápidos pueden huir más rápido del depredador y pueden sobrevivir. En cambio, aquellos que son más lentos y tardan más, tienen más posibilidad de ser atrapados por el depredador y dejar de vivir, quiere decir morir. Entonces, si hay caballos más rápidos que corren y logran zafar de que su depredador los atrape, esos pueden sobrevivir y al momento, después de sobrevivir, mejor dicho, pueden reproducirse. Todo el mundo sabe que los caballos que mueren no se pueden reproducir, ¿sí? Los muertos no se pueden reproducir. Entonces quiere decir que la velocidad en esa especie de caballo muy lejana en el tiempo le dio la posibilidad de sobrevivir. O sea que la diferencia individual estaría en la velocidad en este caso. ¿Cuál sería la selección natural? Bueno, la posibilidad de correr más rápido hace que la naturaleza seleccione solo a los rápidos. Y entonces esto quiere decir que aquellos caballos que lograron correr rápido y que lograron zafar del depredador, luego pueden reproducirse y transferir a su descendencia, o sea, a sus hijos, las características individuales que les permitieron sobrevivir. Quiere decir que los hijos de los caballos rápidos probablemente sean caballos rápidos. ¿Sí? Y entonces la selección natural justamente es esta situación en donde las diferencias individuales permiten o no tolerar los cambios ambientales. Y una vez que uno superó el cambio ambiental y que cada especie pudo superar esa traba, entonces puede reproducir y transferir las características que le permitieron sobrevivir a su descendencia. Con lo cual, para Darwin, la evolución, ¿sí?, que Darwin entiende como cambios en la especie, entonces tiene que ver con esta posibilidad de que las diferencias individuales le permitan sobrevivir a los cambios ambientales. En el ejemplo de las jirafas, Darwin diría algo muy distinto a lo que decía Lamarck. Lamarck decía, la jirafa generación tras generación va a estirar su cuello. En cambio, Darwin no va a decir eso. Darwin va a decir, algunas jirafas son más altas y logran comer de las partes altas y logran sobrevivir. Algunas jirafas son más bajas y no logran comer de las partes altas, esas van a morir. Las que sobreviven tienen posibilidad de reproducirse y al reproducirse van a transferir a su descendencia las características que le permitieron sobrevivir. Por lo tanto, los hijos de jirafas altas van a ser jirafas altas, en mayor probabilidad. Y eso hace que las especies vayan mutando, vayan cambiando. Quiere decir que, ¿por qué hoy las jirafas tienen este cuello? Porque después de muchísimo tiempo, porque la evolución es algo que tarda mucho, pero mucho tiempo, podríamos decir millones o miles de millones de años,
a medida que las especies van adaptándose a los cambios ambientales, ¿sí? Entonces las diferencias individuales empiezan a funcionar y la reproducción va generando estos cambios en la especie. ¿Sí? Espero que se haya entendido. Yo les pasé un cuentito simple, ¿sí? Ese cuentito tiene que ver con la selección artificial. ¿Qué quiere decir selección artificial? Si la selección natural es que naturalmente las diferencias individuales permiten o no adaptarse a los cambios ambientales para reproducirse y luego cambiar, en la selección artificial es el ser humano el que maneja estos cambios. Entonces, por ejemplo, en el caso de William con las ovejas, William dejó que se reproduzcan solamente aquellas que tenían las patas cortas. ¿Sí? Ahí tenemos una diferencia individual. Entonces, en la medida en que se reproducían solo de las patas cortas, se aseguraba William de que la descendencia, o sea, las nuevas ovejas que él generaba, eran de patas cortas y no tuvo que levantar el muro para que las ovejas no se escapen. De la misma manera, podemos pensar que los seres humanos nos hemos encargado de modificar muchas especies, no solamente animales, también plantas. Por ejemplo, para que los granos de soja sean más grandes. Entonces los seres humanos hemos modificado genéticamente la planta de soja, o para que no le afecte determinado herbicida, como el glifosato, que todo el mundo sabe que es venenoso y se sigue usando. Se ha modificado genéticamente la planta para que la planta de la soja resista al glifosato, o para que los choclos sean más grandes y demás, ¿no? El ejemplo más común que nosotros conocemos de la selección artificial es el de la raza de perros, por ejemplo, ¿sí? Hay razas de perros que no son naturales, sino que son creaciones del ser humano, o sea, logrando reproducir las características que uno necesita para determinada raza. Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier cosa que no se entienda, por favor, hacen los comentarios en el muro del Classroom y iremos tratando de explicar. Espero que estén todos bien y vamos a seguir adelante. Nos vemos, ánimo.